titulado Las epístolas de la prisión. Y para ello hoy vamos a ver una introducción a las epístolas de la prisión, para después empezar por Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿verdad? Todas estas epístolas son las llamadas epístolas de la prisión, porque se les llama así porque fueron escritas cuando Pablo estaba confinado o en cadenas. Todas estas cartas contienen referencias a ese periodo, ¿verdad? Cuando Pablo está prisionero en Roma a causa del Evangelio. Aunque algunos todavía debaten si realmente fueron 2 encarcelamientos en Roma o 1, la verdad es que los hechos encajan mejor en que fueron dos encarcelamientos. Durante el primero, Pablo fue mantenido cerca o dentro del cuartel de la guardia pretoriana, ¿sí? O en un cuarto arrendado, quizás bajo su propio gasto, por 2 años. Y esto lo vemos allá en Hechos 28, del 30 al 31. Dice ahí en Hechos 28, del 30 al 31: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ¿verdad? Así fue tratado Pablo después de que llegó a Roma, después de haber apelado a César, ¿verdad? Y fue durante ese tiempo que fueron escritas estas epístolas. El hecho que estas grandes epístolas fueran escritas cuando Pablo estuvo encarcelado, ya sea en un cuartel romano o bien encadenado diariamente a un soldado en su propia casa alquilada, es lo que le dio acceso a la guardia pretoriana, ¿sí? A la élite de la guardia pretoriana. Pues imagínense todos los días con un soldado encadenado ahí. Pues Pablo estaba aprovechando precisamente para predicarles el Evangelio. Y a su vez es una ilustración para nosotros que vemos a Pablo en ese tiempo que aparentemente es un tiempo de infortunio, para que nosotros también podamos tomar ejemplo de cómo es que enfrentó aquella situación de prueba tan difícil, de tal manera que aunque él estaba prisionero, pues la palabra no estaba presa, ¿verdad? Y es algo que nos debe de dejar a nosotros también una gran enseñanza, de que si a veces podemos estar pasando por dificultades, por problemas, por tribulaciones que a veces el Señor permite para nuestra propia vida y edificación, pues esos tiempos son tiempos también para que nosotros podamos estar, por un lado, viendo el propósito que Dios ha permitido para aquella prueba, pero también para que el Evangelio sea dado a conocer, ¿sí? Filipenses 1, del 12 al 13, dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, y Pablo lo narra así a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Se dan cuenta? Pablo decía, las cosas que me han sucedido cuando pareciera ser que pues era para lamentarse, ahora sí, como voy a predicar el Evangelio si estoy en cadenas, pues nada, ¿verdad? Redundaron más bien para el progreso del Evangelio, porque él estaba predicando a toda la guardia pretoriana. Y dice, se hicieron patentes, ¿verdad?, en el pretorio. Y pues la guardia pretoriana era esa guardia de élite, de escolta de los gobernadores, ¿verdad?, de aquellos que tenían el poder, de Augusto, de César, del César. Entonces, hacia esa élite y a ese nivel Pablo estaba testificando, y eso era grandioso, fue grandioso y grandemente usado por el Señor. Hablando en términos particulares de la carta de Efesios, que es la que vamos a ver después de esta introducción, que hoy vamos a ver algunas cosas generales, pero particularmente de la carta de Efesios, que es la primera que estaremos viendo.
Sí, veremos 3 puntos. ¿Quién es el autor y cómo se encontraba? ¿Sí? ¿Quiénes son los destinatarios y cómo se encontraban? Y también, ¿para qué fue escrita esta carta? ¿Quién es el autor? Pues el autor, el primer versículo, y en estas cartas de la prisión en todas está identificado perfectamente, es Pablo, ¿verdad? Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Pablo, quien era Saulo de Tarso, ¿verdad? Antes de convertirse, antes de aquel día en el cual él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, ¿verdad? Antes él pues era un fariseo de fariseos. Él mismo se define a sí mismo como: yo, fariseo de fariseo. Él hablaba que conforme a la secta más rigurosa él había vivido y había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que por su celo estaba persiguiendo la iglesia, y hasta que en aquel buen día en donde él se encuentra con Jesús, el Cristo glorificado ya es resucitado, y le dice a Pablo: Pablo, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Y a qué estaba persiguiendo? Pues a la iglesia, pero Jesús mismo está diciendo: estás persiguiendo a mis hijos, estás persiguiendo a la iglesia, es como si me estuvieras persiguiendo a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues nosotros vemos como Saulo tuvo pues una conversión muy genuina. Él quedó, a causa de aquello, pues quedó ciego, ¿verdad? Hasta que finalmente, por aquel discípulo de nombre Ananías, que recibe también una visión de parte del Señor para que vaya exactamente a la casa donde está Pablo y ore por él para que reciba la vista, y Pablo recibe la vista. Y de ahí en adelante vemos a Pablo predicando ahí mismo en Damasco, predicando. Y entonces vemos a un hombre transformado, un hombre que fue tremendamente transformado, un hombre que Jesús le mostró a él cuánto había de padecer a causa del Evangelio, y vaya que lo padeció. Y aquí lo vemos, está padeciendo. Pues claro que no es cómodo estar encerrado o estar de cierta manera limitado, mas sin embargo Pablo, de todas estas cosas, siempre aprovechó para, con la gracia de Dios, poder salir adelante, ¿sí? Y lo vamos a ver en todas sus cartas cómo es que él perseveró siempre y estuvo perseverando en la fe en Jesucristo. En Hechos 28:31 dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sí? Él aprovechó bien el tiempo, pues, cuando estaba o bien encadenado a un soldado, o en esa casa alquilada encadenado al soldado, o bien dentro de la cárcel. ¿Sí? Entonces, 3 de estas cartas, de las 4, 3 fueron dirigidas a congregaciones, y una de ellas fue dirigida a un amigo de él y hermano en Cristo, ¿verdad? A Filemón, ¿sí? Más o menos fue allá por años 60 y 61 después de Cristo, es decir, pocos años antes de morir. Pues él es Pablo. En pocas palabras, yo creo que lo podemos definir como el perseguidor de la iglesia que fue transformado, ¿verdad?, en un misionero para plantar iglesias, y fue grandemente usado por Dios. Tenemos 13 cartas de él en el Nuevo Testamento. Entonces, un gran hombre de Dios. Pero ¿quiénes son los destinatarios y cómo se encontraban ellos? ¿Quiénes son estos? ¿A quién van dirigidas estas cartas? Particularmente la carta de los Efesios. Los miembros de la congregación de Éfeso vivían en una ciudad muy, muy importante. Esta servía de capital a una región dominada por los romanos, ¿sí? Podemos aprender algo del ambiente que vivían estos hermanos y cómo es que la iglesia se fundó, porque la fundó Pablo. Y podemos aprender de esto en el libro de Hechos 19. Y vamos a ver algunos versículos, no lo vamos a ver todo el capítulo, pero algunos versículos. ¿Qué costumbres tenían mucha gente de esta ciudad? ¿Qué costumbres? En Hechos 19 se nos dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos,
y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Sí? Todos nosotros los que por la gracia de Dios hemos aceptado a Jesucristo hemos venido de diferentes trasfondos, ¿verdad? Y vemos aquí cómo la misericordia de Dios es tan grande para llevar el Evangelio precisamente a una ciudad en la cual, pues, hablar de 50,000 piezas de plata, la cantidad de libros que ellos que tenían, pero cuando escuchan el Evangelio y se convierte, entonces hay una respuesta a la predicación, ¿verdad?, de Pablo, y aquellos hombres y mujeres que venían practicando la magia, pues llevaron todo ahí para quemarlo. 50,000 piezas de plata, está hablando de 50,000 dracmas, y la dracma es equivalente a un denario, y un denario era el salario que se le pagaba a un jornalero por día, ¿sí? Entonces quiero que pienses en eso: 50,000 denarios, 50,000 días de trabajo, ¿sí? Cuando el Señor Jesús fue ungido por María, Judas Iscariote dijo que había sido un desperdicio que ese perfume se hubiera vendido por 300 denarios, y 300 denarios, quitando los días de descanso, los días de reposo, podríamos decir que era el equivalente de ese perfume, era el equivalente a un año de salario, 300 denarios, pero aquí estamos hablando de 50,000 denarios. Nada más para que nos demos cuenta la cantidad de personas que se convirtieron por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es infinita, su misericordia alcanza a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que está dispuesto, ¿verdad?, y viene a Cristo, ¿verdad?, viene al llamado de Jesús, ¿sí? Entonces, pues eso solamente es un ejemplo para que nosotros podamos ver que la gracia de Dios es para todos. O sea, no importa lo que haya estado haciendo, cualquier persona que se dedique a cosas que son en contra de Dios, como ellos que estaban practicando la magia y el ocultismo, pues fueron alcanzados por la gracia del Señor y se convirtieron en Jesucristo. Lo que estamos viendo es quiénes eran estos destinatarios, a quiénes le está escribiendo Pablo, ¿sí? ¿Con qué negociaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Verdad? Pues dice en Hechos 19, 24-25, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, ¿sí? Ahí nos damos cuenta a qué se dedicaban. O sea, muchos de los habitantes de aquella ciudad en donde llegó el Evangelio, ¿verdad?, se estaban dedicando, y en lo que negociaban era hacer templos de Diana. Diana era la diosa de los efesios, la Artemis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ellos estaban adorando a esta diosa. Era lo que estaban haciendo y a eso se dedicaban, en eso negociaban, y hablan de riquezas. Y entonces dice ahí, quiero continuar con el siguiente punto, que es a quién adoraban. En el mismo capítulo, versículos 27 y 28, dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Pues démonos cuenta entonces cómo es que ahora, trasladándolo a nuestro mundo, ¿verdad?, y a nuestra situación actual, y como dije, cada uno de nosotros habemos de, si revisamos en el tiempo pasado, no sé cuándo hayas entregado tu vida a Jesucristo, si 1 año, 2 años, 3 años, 10, 20,
o 30 o más años. El asunto es cómo es que el amor de Dios es infinito, y por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera es el amor de Dios, ¿verdad?, que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y entonces el amor de Dios les alcanzó, y ellos estaban ahí dispuestos a escuchar, y muchos creyeron, muchos vinieron al Evangelio, muchos se arrepintieron de sus pecados. Y la respuesta es lo que estábamos viendo, en que ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Con aquellas prácticas, pues las abandonaron. ¿Sí? Ahora bien, aunque como todas las iglesias, ¿sí?, queremos ver cuál fue la respuesta de esta iglesia de Éfeso al ambiente en el cual vivían. ¿Sí? Podríamos pensar, bueno, nuestra iglesia está en medio de un ambiente parecido, o nuestra iglesia a la cual perteneces, a la iglesia, en esta iglesia local hay otro ambiente. A lo mejor no es el ambiente propiamente de la magia o de la idolatría, no lo sé. En nuestro México, yo creo que en todos los lugares, en todo nuestro país se practica la idolatría. Yo creo que muchos de nosotros de ahí fuimos sacados, de ahí nos convertimos, de los ídolos vinimos a la luz, de la oscuridad y de las tinieblas a la luz. Pero ¿cuál fue la respuesta de la iglesia de Éfeso a este ambiente en el cual vivían? Pues era un ambiente muy difícil, ¿verdad?, para vivir como Dios ordena. Sin embargo, la congregación de Pablo dejó establecida, y que después Juan el apóstol también edificó o ministró, había perseverado fiel al Señor. Encontramos a una iglesia que, si bien es cierto, no hay iglesia perfecta, pues también la iglesia de Éfeso tenía algunas cosas que Pablo iba a tratar en la carta. Definitivamente que sí, eso lo veremos después. Pues dice ahí en Efesios 1, del 15 al 16. ¿Por qué decimos que estaban perseverando fieles al Señor? Porque Pablo, al escribir la carta, ahí en el capítulo 1, 15, 16, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense cuáles dos cosas eran distintivas en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La fe y el amor por todos los santos. Y Pablo está dando gracias a Dios por toda la iglesia, haciendo memoria siempre, dice, de vosotros en mis oraciones. ¿Sí? He oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor que tenéis a todos los santos. Yo creo que es algo que es digno de admirar de esta iglesia. Aún y a pesar de donde habían sido sacados, hay algo que los mantenía unidos, que era la fe en Cristo, ¿verdad?, y el amor que se tenían los unos para con nosotros. ¿Sí? Ahora vamos al punto número 3. ¿Para qué fue escrita la carta? ¿Para qué fue escrita la carta? Efesios 1, 17. Vamos al versículo 17 del capítulo 1. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Fíjense lo que Pablo en sus oraciones, lo que él estaba orando por esta iglesia de Éfeso, es para una mayor revelación, para que ellos pudieran ser sabios en la toma de decisiones. Está pidiendo por sabiduría y por revelación en el conocimiento de Él. Esta carta fue escrita precisamente por eso. Y también oraba Pablo para que los efesios fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice ahí en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, yo creo que la oración de Pablo definitivamente
nos sigue afectando a nosotros o nos sigue bendiciendo, porque es lo que debemos de estar pidiendo los unos por los otros, que nuestro conocimiento crezca, ¿verdad? Que nosotros podamos aprobar todo lo que la palabra de Dios dice. Claro, que tomemos sabias decisiones, que podamos crecer en sabiduría y en gracia para con Dios, ¿verdad? Era lo que él estaba pidiendo. Sí. Dice también que conocieran del amor de Cristo, en el versículo 19 del capítulo 3. Sí, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Y de conocer el amor de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los motivos de oración que Pablo tenía para con esta iglesia? Primeramente, les está diciendo para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, y para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en ese hombre, en el hombre interior por su espíritu, y que conocieran el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Dice, a fin de que se puedan comportar dignamente. Ahora bien, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En resumen, Pablo escribió esta carta a los Efesios para que ellos conocieran dos cosas importantes: todo lo que habían recibido en Cristo, que son los capítulos del 1 al 3, todo lo que ellos habían recibido, y así vivieran dignamente de los capítulos 4 al 6. Normalmente las cartas de Pablo siempre traen su parte doctrinal, obviamente los saludos, luego la parte doctrinal y luego la parte práctica. Entonces los primeros 3 capítulos abarcan lo que es la parte doctrinal, todo lo que, las riquezas que ellos habían recibido en Jesucristo. Y luego viene la parte práctica, que es los capítulos 4 al 6. ¿Sí? Hay 2 cosas o 3 cosas que nosotros podemos aprender del apóstol Pablo antes de llegar a la conclusión. Vamos ahora a la carta, ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a los saludos. Dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo distintivo de Pablo siempre en todas sus cartas ha sido gracia y paz a vosotros. Pero queremos hacer una distinción en cuanto Pablo está hablando siempre de la posición que tiene el creyente por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y siempre vas a ver en todos esos saludos y las bendiciones espirituales de las cuales él empieza a participar en el capítulo 1, que nos han sido dadas en Cristo. O sea, en Cristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Sí? Entonces es muy importante, cuando nosotros le entregamos a Jesús todas las promesas que están en la palabra de Dios, ahora nosotros las podemos venir a reclamar. Hemos venido a ser sus hijos por gracia, por misericordia, y ahora todas esas riquezas de las cuales va a hablar Pablo se nos han sido dadas en Cristo. En el momento en que Cristo murió en la cruz, ahora nosotros nos toca mirar hacia atrás y mirar a la cruz y creer por fe en Él, y entonces todas aquellas riquezas preparadas por Él nos son dadas. Dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tres cosas importantes: es escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. O sea, hay tres cosas importantes que Pablo quiere destacar aquí. Dice ahí en el versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es muy importante la preposición en, o sea, porque desde el primer versículo Pablo está diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces Pablo, de acuerdo a nos está narrando cómo es que Dios, por su presciencia, o sea, el anticipado conocimiento que Él tiene de todas las cosas y de nosotros, en Cristo Jesús, cuando la muerte de Jesús se lleva a cabo en la cruz, entonces es ahí en que todos nosotros obtenemos las riquezas de su gloria, todo lo que está prometiendo y diciendo aquí. Pero es para todo aquel que en Él cree. La oferta de salvación ha sido dada a todos, ¿verdad? Ya lo dije con Juan 3:16, es una salvación para todo el mundo, ofrecida para todo el mundo, suficiente para borrar los pecados de todo, efectiva para los que creen, aquellos que aceptan la oferta de salvación de Dios. Porque dice aquí, escogidos por el Padre, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Y esto que antes de la fundación del mundo, lo que está diciendo es de acuerdo al conocimiento previo de Dios. Él sabe todas las cosas. Él sabía quién habría de rechazarle y quién habría de aceptar a Jesús. Y sin embargo la oferta es para todos, ¿verdad? Y entonces la decisión de aceptar o rechazar está en el hombre, y la decisión de entrar al cielo o no entrar al cielo, pues está en el hombre, ¿verdad? Pero la oferta es para todos. Dios no condena, es decir, no cierra el cielo a unos y abre el cielo para otros, sino lo que Él está mandando es dando a su Hijo Jesucristo el sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sí? Estoy explicando. Entonces, sí fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, pero es de acuerdo a esa presciencia. O sea, Pablo no está tratando de decir de una predestinación para que algunos fueran salvos y otros no fueran salvos, sino de la presciencia que está hablando, digo, de esa predestinación o esa elección que está haciendo nosotros, es precisamente porque lo sabe que cuando viniera el Evangelio habríamos de aceptarlo, los que lo aceptamos, y gracias a Dios por ello, ¿sí? Entonces debemos de hacer mucho hincapié en esta preposición donde nos está diciendo Pablo en Cristo, dice en el versículo 1, y luego en el 4, según nos escogió en Él, ¿sí? Y luego también en el mismo 4 al final dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? En el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro defecto de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el argumento en sí? Pablo está queriendo llevarnos a que entendamos
que es en Jesús donde todas las promesas del Padre se han cumplido, y es en Él en el cual nosotros tenemos perdón de pecados y vida eterna. Es en Él en que nos escogió en Él. Entonces el Padre nos elige, ¿verdad?, en Cristo, conforme a esa presciencia que Él tiene de todas las cosas, pero luego también es el Hijo el que nos redime. Él es el que nos rescata, Él es el que nos da la salvación. Dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Entonces, hay hermosas promesas y hermosas riquezas que Pablo está describiendo aquí para todos aquellos que hemos venido a ser salvos. ¿Sí? Dice, voy a leer el 6, antes de entrar al 7, dice el 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, todos nosotros, y hace un rato estuvimos adorando a Dios, estuvimos alabándole, y un día, ya sin la presencia del pecado en nuestras vidas, estaremos adorándole y alabándole con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que recibiremos en el rapto, cuando un cuerpo nuevo, ¿verdad? Y entonces estaremos siempre adorando a nuestro Dios, ¿sí?, según el puro afecto de su voluntad. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces la redención, el pago de nuestros pecados fue hecho por Jesucristo. Él dio su vida por ti y por mí. Fuimos comprados por Él. Redención significa que tuvo que haber un pago, y Él pagó por ti y por mí. ¿Cuál fue el pago? Pues su sangre derramada, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto en la cruz, para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Nos ha redimido, escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, ¿sí?, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, pues gracias a Dios por la salvación que se nos ha dado. Es una salvación segura, y es una salvación muy grande, ¿verdad? Tan grande que nos ha apartado del pecado y nos ha traído hacia sí mismo, para que nosotros ahora podamos estar adorándole y alabándole con un corazón sincero. ¿Sí? Continúo leyendo ahí. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, ¿verdad? Pedro también habla acerca de una herencia que Dios ha ido a preparar, ¿verdad? Quiero decir, Jesús ha ido a preparar en el cielo para nosotros. Sí, es una herencia inmarcesible, ¿sí? Es una herencia que no se marchita. Si nosotros podemos dejar alguna herencia a nuestros hijos, pues definitivamente a lo mejor con el tiempo eso se va a acabar, pero lo que Cristo nos ofrece es una herencia de los cielos eternamente y para siempre. ¿Sí? Es una herencia que Él fue a preparar ese lugar para que tú y yo estemos algún día con Él. Dice ya en Juan 14, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces, esa herencia que el Señor ha ido a preparar, sí, tuvimos herencia habiendo sido predestinados, y conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y sigo afirmando que esa predestinación de la cual habla el apóstol Pablo es conforme al anticipado conocimiento de todas las cosas, o sea, porque Dios sabe, ¿verdad? Él es omnisciente, y de acuerdo a su omnisciencia fuimos escogidos para que pudiéramos tener esa herencia en los cielos. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero luego dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, Pablo está hablando primeramente nosotros, los judíos, los que esperábamos primeramente en Cristo. Y luego se refiere a la iglesia, así a los efesios, en Él también vosotros, ¿sí?, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Entonces la salvación sigue siendo por gracia y es solamente a través de la palabra, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Como Santiago también dice, fuimos renacidos por medio de la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual el hombre pueda acercarse a Dios, sino es a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, utilizando la misma palabra para traer convicción del pecado a nosotros, ¿verdad? Y así es como fuimos atraídos. El evangelio de nuestra salvación, y si habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, primeramente, y el proceso de la salvación es habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído. Entonces, oímos, sí, la salvación sigue siendo por fe, ¿verdad? Y no por vista. ¿Y cómo es que viene esa fe? Pues viene a través del oír la palabra de Dios. Oímos la palabra, creímos en nuestro corazón y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos aquí a la Trinidad obrando en la salvación, ¿verdad? Escogidos por el Padre, conforme a su presencia, redimidos por el Hijo, rescatados, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir, para venir a ser ahora sus hijos y sellados por su Espíritu Santo. De tal manera que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, lo que Dios va a ver es eso, es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Él nos ha sellado, ahora le pertenecemos a Él, y nos lo ha dado como esas arras, ¿verdad?, de nuestra herencia. Es como una promesa, las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, ¿sí? Entonces hemos recibido el Espíritu Santo como una promesa de que un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿sí? Él ha ido a preparar ya ese lugar, algún día estaremos allá. Estamos aguardando el regreso del Señor Jesucristo para ascender con Él en gloria y estar allá en esa, ahora sí, recibir la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entre tanto que ese día llega, cada uno de nosotros contamos con el sello del Espíritu Santo, y es la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Es Dios viniendo a morar en el corazón del hombre, ¿sí?, para transformar, hacer una transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que pasó con las personas allá en Éfeso? Pues viendo sus prácticas, viendo lo que hacían, pues eso llama nuestra atención, porque se parece mucho en las cosas que nosotros también veníamos practicando. A lo mejor, no sé tu caso, pero si fuimos sacados de la idolatría, pues claro que estábamos confiando en los ídolos. Cuando nosotros por primera vez escuchamos el Evangelio, nos dimos cuenta de lo que la palabra de Dios dice, como allá en el Salmo 115. Les voy a leer. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, ¿verdad? Es muy claro, y en los 10 mandamientos nosotros podemos leer ahí en Éxodo capítulo 20 cómo es que Dios nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿verdad? Yo soy tu Dios, y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que solamente le honremos a Él, le adoremos a Él, creamos en Él solamente. Pero fuimos sacados de esa vana manera de vivir. O a lo mejor algunos incluso llegaron a practicar la magia, como estas personas. Entonces, hay algunas lecciones objetivas, y con eso voy a concluir, que nosotros podemos aprender del apóstol Pablo,
podemos aprender que mediante su perseverancia, en medio de las pruebas, Él pudo permanecer firme, firme y fiel a aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Y vemos a ese Pablo transformado, y obviamente pues motiva nuestras vidas también, y de una vida sin propósito a una misión, ¿verdad?, que redundará en gloria y alabanza. Y así hemos sido llamados tú y yo, a lo mejor con vidas sin propósito, ahora una misión, algo que nos lleva a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces todo ahora redundará en gloria y alabanza el día en que Jesucristo se ha manifestado, de una religión a una relación personal, ¿verdad? Porque fuimos religiosos, o sea, sí, nos volcábamos el pecho y íbamos tras una religión y creíamos que con eso íbamos a ser salvos, pero ahora nos damos cuenta que no es la religión, sino es una relación personal con Jesucristo, la que nos da vida, ¿sí? Entonces, de todo eso nosotros podemos aprender también de la iglesia de Éfeso. Vemos la gran misericordia de Dios hacia estos efesios, ¿verdad?, que aunque practicaban estas cosas, el Evangelio llega precisamente para dar salvación, para dar luz en medio de las tinieblas, para disipar las tinieblas. Y vemos el resultado de la predicación de la palabra, cómo es que ellos se convirtieron, ¿verdad?, y dejaron los ídolos y dejaron todas aquellas cosas para venir a Jesucristo. Y de la misma manera, cualquier persona que en la actualidad pueda estar quizás atrapado por la práctica del ocultismo, pues hay esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Cristo hay poder, ¿sí? Cristo venció a Satanás, y todos los demonios y Satanás y todo el poder de las tinieblas ha sido subyugado en la cruz de Jesucristo. Cristo venció a Satanás, aunque ande como león rugiente viendo quién devorar, Él ya ha vencido. Y cualquier persona que está practicando el ocultismo puede ser liberado de esa práctica. ¿Cómo? Pues viniendo con fe, con arrepentimiento, viniendo a Jesús, dejando todas aquellas prácticas. Así como toda esa gente llevó su cantidad de libros y los quemaron, pues esto nos habla de que la obra de Satanás, solamente el juicio sobre esa obra de Satanás es con fuego, y cualquier persona que practica la magia o la adivinación, pues lo que tiene que hacer es llevar y todas aquellas cosas ponerlas al fuego y arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Y de esa manera podrá ser liberado. Sí, bueno, de la misma manera, Jesucristo tiene perdón de pecados y vida eterna para todo aquel que en Él cree. Así sea en la idolatría, así sea en la magia, así sea cualquier otro pecado, en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Pues solamente esto fue un poquito asomarnos a la carta, un previo de las epístolas de la prisión. Más adelante estaremos viendo ahora sí, ya más a detalle, cada uno de los versículos. Vamos a terminar para orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra y particularmente por las cartas del apóstol Pablo, las cartas de la prisión. Gracias, Padre, por lo que nosotros podemos aprender del apóstol, que en medio de la dificultad o aquello que pudiera ser un infortunio para él, lo convirtió en algo bueno, y cómo es que el Evangelio fue prosperado y predicado aún en esa condición. Nos habla de cuántas veces nosotros con toda la libertad no lo hemos estado haciendo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros labios, a compartir las buenas nuevas de salvación y aprovechar la libertad que tenemos en Jesucristo, aún todavía en nuestro país. Ayúdanos a ser efectivos y aprovechar bien el tiempo, porque el apóstol Pablo aprovechó bastante bien el tiempo estando confinado o estando en cadenas, pues su palabra no estaba presa, Señor, y nosotros podemos verlo así.
Ayúdanos pues a llevar a cabo esa gran comisión que tú nos has dado, Señor. Y también, Padre Santo, gracias te damos por de las cosas que tú ya nos libraste. Vemos tu misericordia, tu perdón, tu gracia al habernos llamado, Señor, y cuando muchos de nosotros estábamos envueltos en estas mismas prácticas. Te rogamos por aquellos que aún están atados a prácticas que van en contra de tu palabra, como el ocultismo o bien la idolatría. En tu gran amor y misericordia, tú les alcances como lo hiciste con nosotros y puedan recibir perdón de pecados y vida eterna, Señor. Te rogamos mucho por ellos. Te damos las gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios le bendiga.